noche un programa de primer nivel. No te pierdas una conversación con Ariadna Camacho, magistrada de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En Tiempo de Mujeres llegamos todas. Comenzamos. Recientemente el Senado de la República ratificó a 5 magistrados de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, una renovación que marca el inicio de una etapa clave para la justicia en México. La justicia administrativa cumple un papel esencial: corregir excesos, ordenar la actuación del gobierno y garantizar el respeto de los derechos de la ciudadanía. México requiere magistrados que permitan a los ciudadanos alcanzar la justicia y den a las autoridades fiscales y administrativas la certeza de que el Estado se encuentra completo para dirimir las controversias. En Su Voz, Su Tiempo, reconocemos la importancia de abrir el diálogo con quienes asumirán esta responsabilidad. Este espacio es plural y abierto a todas las voces que buscan construir un Estado más justo, eficaz y cercano a la gente. Ariadna Camacho es abogada especialista en temas de justicia alternativa, derecho constitucional, administrativo y fiscal, con más de 15 años de trayectoria en el servicio público a nivel federal y estatal. Ha liderado equipos multidisciplinarios y ocupado cargos directivos en instituciones clave del sector público. En los últimos años, ha desempeñado funciones de alta responsabilidad, incluyendo su nombramiento como subprocuradora de legislación y consulta en la Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México, institución que también encabezó. Asimismo, ha sido asesora jurídica en Petróleos Mexicanos y directora general de Asuntos Jurídicos en la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal. Actualmente, es magistrada de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ariadna, bienvenida a Su Voz, Su Tiempo. Muchas gracias por estar en este foro. Muchísimas gracias, Claudia, por esta invitación. Para mí es un honor platicar con ustedes de este tiempo de mujeres. Primero, platícame cuál es tu diagnóstico de este tiempo con tantas mujeres al frente de las decisiones de todo el país. Mira, qué bueno que comentas ese tema, ¿no? Las mujeres ahorita estamos ocupando importantes espacios de poder. México ha avanzado muchísimo en la legislación para mujeres, pero lo que es una realidad es que las mujeres en su vida cotidiana, cuando sales a la calle, en los trabajos, en su casa, todavía no ven reflejadas estas políticas de género. Te voy a mencionar algunos datos, ¿no? Una encuesta refleja que el 70% de las mujeres han recibido violencia en su casa. Y violencia sexual, violencia laboral también, violencia patrimonial. Y es muy interesante también destacar que cuando se habla de mujeres en situaciones de vulnerabilidad, la situación es peor. Cuando hablamos de mujeres en situaciones de vulnerabilidad, pensamos en adultas mayores, en personas indígenas, en mujeres indígenas, en niñas, en adolescentes, en prácticamente adultas mayores. Todas estas personas con vulnerabilidad también tienen esa afectación, esa brecha de decir, ya tenemos leyes, ¿no?, que están en favor del género. Sin embargo, vivimos en una sociedad todavía con muchos estereotipos y tenemos que seguir trabajando muchísimo para cambiar a la sociedad, para cambiar el estereotipo y romper esas barreras que vemos y que ven las niñas, las mujeres en su vida cotidiana. Entonces, hemos avanzado mucho en la legislación, pero aún así falta mucho por hacer para que esto impacte y se vea reflejado en el día a día de cada una de las mujeres que habitan en este país. Háblame de la importancia del avance de las mujeres ahora en el Poder Judicial. Fíjate, es muy interesante que dices, ha habido paridad desde hace algunos años en México. Se trabajó primero en el Poder Legislativo para que la mitad de las legisladoras fueran mujeres. Hoy, bueno, en el Poder Ejecutivo ya tenemos a la primera presidenta y un gabinete paritario donde la mitad de las secretarias de Estado son mujeres. Y hoy en el Poder Judicial, impresionante que tenemos 5 mujeres magistradas y 4 hombres. Es decir, nuestra nueva Suprema Corte de Justicia está en manos de mujeres. El Tribunal de Disciplina Judicial hay 3 mujeres y 2 hombres. Ahora, pues solo por mencionar, la presidenta acaba de hacer 5 nombramientos para Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y decidió nombrar 3 mujeres y 2 hombres. Entonces estamos ocupando esas posiciones de poder y como lo sabe la audiencia, en esta elección judicial
Judicial justamente la mitad de esos cargos fueron para mujeres y la mitad de esos cargos para hombres. Pero creo que esto es una gran responsabilidad para todas las mujeres, porque yo siempre lo he dicho, necesitamos mujeres con poder en el poder y que las políticas de género realmente se vean reflejadas. Mira, paradójicamente te voy a mencionar un ejemplo. Cuando fue la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, las políticas de género eran menores que cuando estaba el ministro Saldívar. Entonces, hoy esas políticas de mujeres, esas personas que estamos ocupando puestos claves de decisión, se tienen que ver reflejadas pues al interior de nuestras instituciones. Entonces, ese es el gran reto para las mujeres es ejercer ese poder, pero también ese compromiso hacia todas las mujeres y que veamos reflejadas por las políticas de género pues en las instituciones en las cuales laboramos. Y hablar de justicia con perspectiva de género, porque se tiene que hacer la diferencia. Qué importante es esto que señalas de justicia con perspectiva de género. Yo he visto tu programa y he visto que has tenido diferentes invitadas que han hablado de la justicia con perspectiva de género y ya como muchas lo han dicho, ¿no? Juzgar con perspectiva de género significa considerar esas diferencias estructurales que tenemos las mujeres en comparación con los hombres. Hay un protocolo que se hizo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que tuvo su última modificación en 2020 y que establece claramente cuáles son los pasos que hay que considerar. Porque mira, ¿qué pasaba? Una mujer podía denunciar acoso laboral en su trabajo. Y entonces, te voy a poner un caso. El OIC decidía, el órgano de investigación y control decía, no vamos a investigar porque esto parece que son chismes. ¿Qué dice el protocolo? Que no se puede desechar esa facultad de investigación, pero además que tiene que buscar las pruebas que sustenten el dicho de esta persona. Tiene que haber una evaluación de la jerarquía también y de las relaciones de poder que hay en estos casos de acoso laboral o acoso sexual y tiene que tomar ciertas consideraciones y eso es juzgar con perspectiva de género. Una persona ya no puede decir, ay, bueno, pues es que no tenemos elementos, desecho y no investigo. Hoy todos los juzgadores están obligados a cualquier denuncia, ¿no? Desde en las áreas administrativas hasta el Poder Judicial en considerar esas diferencias estructurales entre mujer y hombre al momento de emitir una sentencia. Siempre me gusta platicar con ustedes de su trayectoria porque muchas veces fueron niñas, jovencitas que vivieron injusticias, que trabajaron doble o triple para alcanzar las oportunidades que ahora tienen. Platícanos un poco de tus inicios. Mira, muchas gracias. Fíjate que es una pregunta muy interesante hablar de los inicios, ¿no? Hablar porque al principio tú estabas mencionando de esos hombres comprometidos y aquí me gustaría hacer un paréntesis. Hoy el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Hugo Aguilar, tiene una gran responsabilidad. Si bien su bandera ha sido, ¿no?, la parte de la lucha indígena, también tiene esa responsabilidad de transformar esa Suprema Corte de Justicia de la Nación y aplicar las políticas de género y fomentar que al interior del Poder Judicial realmente se cuente con protocolos, que todos los sigan, que haya respeto, igualdad, equidad y que se cumpla todo eso. Entonces quise hacer este paréntesis porque ahora nuestro presidente de la Corte tiene esa gran responsabilidad. Porque muy importante. Un poquito lo que yo te decía, paradójicamente cuando llegan mujeres, a veces estas políticas no se aplican y a veces tenemos mejores resultados con los hombres, que bueno, no tiene que ser la situación, ¿no? Que justamente queremos modificar y que ahora que sí las mujeres lleguemos a estos puestos decisivos que podamos realmente impactar. Es algo muy importante lo que comentas. Tuve el gusto de entrevistar al ministro presidente, también a Irving Espinosa, también a Arístides, también a Giovanni, ¿no? Y todos los ministros, el ministro presidente Hugo me lo explicaba también, esta importancia de diferenciar si es una mujer indígena, si es una mujer que tiene a lo mejor un problema de violencia agravado, durante años no se hizo caso, si es una niña o una adolescente la que está involucrada, si hay estas interseccionalidades o estas dobles o triples discriminaciones, como lo entendemos la mayoría de la sociedad. Entonces, qué importante que esta nueva cara de la justicia pueda tener en cuenta la justicia con perspectiva de género. Totalmente, acabas de mencionar un punto y por eso quise hacer el paréntesis, porque también hay hombres comprometidos con la causa. Y muestra de ello, y lo que les digo es que ahora con esta transformación del Poder Judicial y con esta nueva Suprema Corte de Justicia, pues es el momento también para realmente hacer los cambios en el tema de perspectiva de género al interior y al exterior del Poder Judicial, porque por un lado, al exterior generará confianza con la ciudadanía y al interior confianza con todo el personal que labora al interior de esas instituciones.
¿Qué te parece si nos vamos a hablar un poco de tu familia, de tu infancia, de este contexto que ahora te permite concebir la justicia de una manera diferente? Claro que sí. Mira, yo te comento, bueno, yo vengo de una familia de comerciantes, mis papás no son abogados, ellos se dedicaban a vender comida en la calle y lo comenté cuando estuve en campaña porque participé en la elección judicial este año y decía que parte de lo que me motivó a estudiar Derecho fue todas esas injusticias que vivían mis papás como comerciantes cuando eran extorsionados por funcionarios públicos de aquella época diciendo, bueno, para que puedan seguir teniendo su negocio abierto, pues tienen que pagarnos. ¿Y por qué? Pues nada más porque lo mandatamos nosotros. Alguna ocasión llegaron personas, cerraron el negocio, sacaron todas las cosas a la calle y yo simplemente no entendía por qué. Entonces siempre dije, yo quiero ser funcionaria pública, quiero trabajar en favor de la gente y hoy 30 años después, sigo con la misma convicción de que los servidores públicos tenemos que servir a la ciudadanía y esa inquietud de servir a toda la ciudadanía pues no se me quita a pesar de los años. Qué importante, Ariadna, porque además vienes de una cultura del esfuerzo, una niña que estudió en escuelas públicas y que poco a poco fue construyendo su futuro a través de becas de excelencia, de becas académicas. Así es. Bueno, lo comentas, yo estudié en un kinder donde estudié con niños huérfanos y con niñas huérfanas, porque mi mamá en ese momento no podía cuidarme, sí iba por mí, pero bueno, esos eran mis compañeros, mucha exigencia. Estudié en una primaria pública, en una secundaria pública, y me dieron una beca para estudiar en el TEC de Monterrey, para la preparatoria. Mucha exigencia, lo comentábamos fuera del aire, ¿no? Esa presión de saber que tienes que sacar 90 de promedio, y así me mantuve hasta la universidad, donde tuve la oportunidad de hacer la licenciatura en Derecho en el TEC de Monterrey, Campus Estado de México, y posteriormente participé en una convocatoria nacional y me fui a estudiar a Estados Unidos. Estudié en Los Ángeles, California, en la Universidad de Southwestern, y ahí lo que fui a aprender fueron técnicas de litigio. En esa época, era 2007, estábamos en plena transformación del sistema de justicia, donde ya había esa inquietud de decir, dejemos los expedientes escritos, hagamos un sistema oral acusatorio, donde las personas se vean a la cara en la forma de dirimir conflictos, y esa es la oportunidad que tuve, y el compromiso siempre fue regresar a México y transmitir ese conocimiento, y así lo hice siendo profesora igual de mi alma mater del TEC de Monterrey. Y bueno, posteriormente también tuve la oportunidad de trabajar en programas de justicia en la Secretaría de Gobernación, y el objetivo siempre era pues mejorar el sistema de justicia en nuestro país. ¿Qué te parece si después del corte nos platicas sobre esta nueva responsabilidad en la Sala Superior? Platiquemos con nuestra audiencia qué es la justicia administrativa y cómo aplicarla con perspectiva de género. Claro que sí. No se vaya, después del corte tenemos mucha más información. Ariadna, pues ya regresamos aquí a esta interesante conversación donde me gustaría que le platicaras un poco a la gente, a nuestra audiencia que nos hace favor de sintonizarnos, ¿qué es la justicia administrativa? Claro que sí, Claudio Bet. Bueno, tú recordarás que tuvimos la elección judicial, ¿no? Donde la elección judicial pudimos elegir a los ministros de la Suprema Corte, al Tribunal de Disciplina, a varios juzgados, a distintos juzgados en distintas materias. Y yo en palabras simples te puedo decir en qué consistió la elección judicial. Pues en elegir a estas personas juzgadoras que tenían que resolver problemáticas entre particulares. Por ejemplo, un tema de un cumplimiento de contrato, no te pagaron la renta, entonces tenemos que ir a un juez civil para que nos ayude a dirimir esta controversia. Pues vas a un juez que dirime controversias, bueno, que resuelve controversias entre particulares. Estás en un tema de divorcio, de pensión alimenticia. Entonces, ¿qué hacían estos jueces que se fueron a la elección judicial? Pues resolver estos problemas que hay entre particulares, casos penales, ¿no? Me chocaron, me despidieron, me estoy divorciando, un tema de pensión, todos esos temas de la vida, pues de las personas, conflictos entre ellos, era lo que se fue al Poder Judicial, a la elección judicial, y estos jueces eso es lo que resuelven. Pero dentro de la organización del Estado también tenemos un Tribunal de Justicia Administrativa. ¿Y qué es eso? Es ese tribunal que va a resolver las controversias, cualquier conflicto que haya, en este caso nosotros que somos magistrados integrantes del Tribunal Federal, entre las dependencias de gobierno federal con los particulares. Por ejemplo, un contrato de medicinas que las compra el Instituto Mexicano del Seguro Social y dicen hay un incumplimiento de contrato, este tribunal está
está para resolver esos conflictos entre dependencias federales con privados. Y también ve temas de responsabilidades administrativas. Entonces, esa es la justicia administrativa. Vemos temas, de la Comisión Federal de Electricidad, de Petróleos Mexicanos, de todas las dependencias que integran el Poder Ejecutivo Federal. Esa es la justicia administrativa y esos son los magistrados que están encargados de resolver este tipo de controversias. Este tribunal tiene 58 salas regionales. En 28 estados de la República hay 5 estados donde no tenemos salas regionales, pero eso es lo que hace. Resuelve cualquier conflicto entre una dependencia federal con un particular y temas de responsabilidades administrativas graves. Eso es lo que hace el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y ahora, ¿cómo actuar con perspectiva de género? Mira, eso es muy interesante. En el caso, por ejemplo, de responsabilidades administrativas, ya lo comentaba aquí la magistrada Telles, cuando se quiere denunciar una facultad de no investigar. Por ejemplo, también hay otro tema de seguridad social. Cuando una mujer en un hospital público federal pide por ejemplo, tenemos un caso de una persona que decía que necesitaba abortar porque el producto venía dañado, venía mal. Médicos dijeron que no querían hacer el procedimiento. Al final, la mujer demandó porque decía que pues no le aplicaron el procedimiento, ¿no? de retirar el producto que estaba. Al final fue un proceso traumático, un producto dañado, y demandó al Estado por esas cuestiones. Y entonces lo que el juzgado federal dijo, este caso tuvo que haberse resuelto con perspectiva de género, considerar la situación de la mujer que pedía auxilio en las instituciones de seguridad social del Estado, y es ahí donde podemos ejercer esa justicia administrativa y con perspectiva de género. Ese es un caso muy claro en el tema de servicios médicos. Qué importante que nuestros televidentes, sobre todo nuestras televidentes de todas las edades, sepan que los servidores públicos tienen que rendir cuentas y que tiene que haber una perspectiva de género, porque muchas veces hay alumnas de preparatorias, de universidades públicas, que creen que no pueden denunciar al profesor, al director de la escuela, o bien lo decías, en los hospitales públicos, al médico, al camillero, al enfermero. Y esto también no es un tema que ellas tengan que luchar solitas, es decir, tienen grandes aliadas. Ahora estamos viendo con las magistradas que vienen a este programa y que les pueden explicar cuáles son las rutas que ellas pueden seguir, saber que les van a creer cuando hacen una denuncia, que van a tener un acompañamiento, y que ahora del otro lado de la justicia hay mujeres que las pueden escuchar, que se pueden identificar, pero que también las van a defender. Creo que es un punto muy importante y yo lo he dicho en distintos foros, en distintos medios. La elección judicial permitió acercar la justicia a la ciudadanía. Antes nadie sabía qué hacía un ministro, qué hacía un juez, qué hacía un magistrado, y permitió hacer un lenguaje más accesible a toda la ciudadanía. Hoy, en el tema de justicia administrativa, también tenemos esa importante tarea de decir qué es la justicia administrativa y, como tú señalas, decir, a ver, hay instituciones, ¿no?, a las cuales puedes hacer un juicio en el caso de que no se cumpla con los servicios. Como tú señalas, los funcionarios públicos nos debemos a la ciudadanía. Hay un tema de responsabilidades, señalabas el caso de los maestros, ¿no? También cuando no cumplen con sus obligaciones, cuando hay temas de acoso también sexual hacia las alumnas, sí hay instituciones en el Estado a las cuales pueden acudir y, como tú señalas, las cuales tenemos la obligación de escuchar, de aplicar el protocolo en perspectiva de género y de realmente cumplir con el debido proceso en cada uno de los procedimientos que nosotros hagamos al interior de las instituciones. Platícanos algún caso que tú hayas resuelto con perspectiva de género, alguna vivencia que le quieras compartir a nuestra audiencia. Mira, en mi caso, como sabes, mi trayectoria ha sido mayormente en el Poder Ejecutivo, donde yo prácticamente mi labor ha sido elaborar contratos, ha sido asesorar jurídicamente, pero también he tenido la oportunidad de implementar programas de justicia al interior de los tribunales locales. Y mira, te voy a poner un ejemplo. Nosotros tuvimos temas de alternativas al encarcelamiento para personas consumidoras de drogas. Y este es un gran ejemplo, lo que tú dices. Una mujer que es consumidora de drogas, cuando llegaban a esos programas de justicia alternativa, ¿qué eran estos? Es decir, a ver, una persona consume drogas, estaba penalizado el consumo o la aportación de drogas en México, y lo que hacía era, se mandaba a las mujeres a la cárcel.
En estos programas lo que se hacía era una evaluación. Entonces decir, bueno, sí es consumidora, pero ¿qué necesitamos para esa mujer consumidora de drogas? Bueno, una mujer que llega al sistema de justicia tiene muchas necesidades que deben de ser consideradas por las instituciones públicas, porque, por ejemplo, para que las personas vayan a sus tratamientos de adicciones, pues necesitan dónde dejar a sus hijos. O en su caso, alguien que les ayude al cuidado de sus hijos. Si son mujeres embarazadas, consumidoras de drogas, necesitan médicos especializados, bueno, que son, bueno, médicos especializados, pero con enfoque de mujeres y adicciones. Entonces, todas estas necesidades, ¿no?, de hijos, ¿no?, de cuidado especializado para la mujer, de las enfermedades propias de una mujer, tienen que ser consideradas al interior de las instituciones. Entonces, cuando nosotros veíamos a esas personas consumidoras de drogas, decíamos, tiene que haber un trato diferenciado, porque el programa para un hombre consumidor de drogas no puede ser igual al de una mujer consumidora de drogas, porque pues tiene otros elementos muy particulares, ¿no? El tema de enfermedades, hijos, cuidados, porque a las mujeres socialmente no se nos ha asignado la carga de la casa, de los hijos, del trabajo. Entonces, todos estos elementos pues se tienen que ver con perspectiva de género, y entonces eso es lo que tienen que considerar todas las autoridades al momento de prestar sus servicios, pero también al momento de emitir alguna sentencia o una resolución. Que además tú eres de las portavoces de la justicia alternativa, estos medios que buscan precisamente no hacer más problemas, sino conciliar. Mira, justamente es un tema muy importante. En México tenemos una ley de mecanismos alternativos, y esa justicia alternativa para la gente que dice, ¿qué es eso?, ¿no? En México se ha impulsado y se ha abogado porque los procedimientos judiciales sean más cortos, que no tengas que esperar años para que te resuelvan un juicio. Entonces, se están implementando ciertos mecanismos para decir, a ver, un juicio que se hacía en 2 años, vamos a ver si podemos llegar a algún acuerdo, y entonces ese juicio, esa inquietud, esa controversia que estamos resolviéndolo, hagámoslo en el menor tiempo posible y con una solución para ambos lados. En mi preparación en Estados Unidos me di cuenta que había centros especializados, mediadores certificados, donde hacían realmente una profesionalización de los temas de justicia alternativa. No nada más un mediador llegaba entre las partes y decir, oigan, ¿quieren conciliar? ¿Quieren resolver su conflicto? No, bueno, gracias. No, hay todo un procedimiento, hay formas de hablar entre cada una de las partes para que realmente estos mecanismos de justicia alternativa funcionen. Entonces, necesitamos esa profesionalización, y estoy segura que hoy tenemos la oportunidad de realmente desarrollar esos mecanismos, como tú señalabas, no solamente en los temas judiciales, ¿no?, penales, laborales, sino en los temas de justicia administrativa. ¿Cómo podemos hacer procedimientos más cortos que realmente den una solución benéfica para ambos lados, y que realmente la ciudadanía se sienta atendida, y que tengamos esa persona que resuelve, y que realmente ese anhelo de justicia lo sientan pues todas las personas que acuden ante las instancias públicas? Ariadna, será un gusto de verdad que continúes viniendo a este programa, que nos puedas visitar para platicarnos qué está sucediendo en la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, qué se está haciendo en materia de perspectiva de género. Para concluir esta conversación, ¿qué mensaje nos dejas y sobre todo qué mensaje le mandas a las mujeres que te están viendo? Bueno, a todas las mujeres que nos están viendo, es muy importante que ustedes acudan a las instituciones. Datos nos señalan de encuestas que el 90% de las mujeres que sufren algún tipo de violencia no lo denuncian. Es un altísimo porcentaje, y no denuncian porque dicen, no me van a creer en las instituciones, no me van a considerar, ¿para qué voy a perder el tiempo? Entonces, fomentar la denuncia, que todas las mujeres nos atrevamos a hablar en el trabajo, en las instituciones, al interior de nuestras casas, porque como lo dije al principio, en México tenemos un importante avance en la legislación en tema de perspectiva de género, pero todavía tenemos que materializarlo, tenemos que lograr la justicia, la perspectiva de género para todas las mujeres en las calles, en las escuelas, en los centros de trabajo, y la mejor herramienta pues será la denuncia.
Ariadna, pues muchas gracias por esta conversación, espero que regreses, bienvenida siempre. ¿Y algo más que quieras agregar? No, pues nada más felicitarte por este espacio tan importante, porque realmente necesitamos difundir esta cultura, estas instituciones, fomentar todos los derechos que tenemos las mujeres y todas las instituciones a las cuales podemos acudir para ejercer nuestros derechos. Entonces, muchas felicidades, Claudia Ebet, por este importante espacio y gracias por la invitación. Gracias a ustedes por venir a explicarnos cuáles son nuestros derechos, porque pues para ejercerlos hay que conocerlos y hay a veces mucho desconocimiento. Entonces, ustedes son grandes aliadas. Muchas gracias de verdad por esta interesante conversación, Ariadna. Gracias a ti. Y gracias a usted por acompañarnos. Lo esperamos el próximo domingo en punto de las 10 de la noche.